Aleluya. Dios puede declarar una victoria, pero depende de tu nivel de participación. Eso va a determinar la manifestación de su gloria. Yo se lo voy a repetir. Dios puede declarar o declaró una victoria sobre ti, declaró la sanidad sobre ti, pero depende de tu nivel de participación en eso. Eso va a decir la manifestación que va a ocurrir. Yo te pregunto, ¿qué tan involucrado tú estás en lo que Dios dijo de ti? ¿Qué tan de lleno tú estás en la palabra que Él soltó? No, yo pensaba que usted vino con hambre de palabra. Porque contra todo pronóstico estamos aquí. Contra todo pronóstico estamos aquí, contra viento y marea. ¿Qué tan involucrado tú estás en lo que Dios dijo? ¿Qué tan de lleno tú estás? ¿Qué tan envuelto en los negocios de tu padre tú estás? Diga conmigo, yo estoy envuelto en los negocios de mi padre. Yo estoy envuelto en su gloria. Yo estoy creyendo solamente a lo que Él dijo. Yo no creo lo que el mundo dice. Yo no creo lo que el clima dice. Yo estoy envuelto en lo que el cielo habló. Y eso es lo que yo voy a ver cumplido en mi vida. Aleluya. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Yo le pregunto, ¿qué tanto tú estás participando en lo que Dios te dijo? ¿Tú escuchaste la palabra y te quedaste sentado esperando que se cumpla? ¿O tú estás envuelto en esa palabra que Él te dijo? Usted sabe qué yo hago cuando escucho que Dios habló a mi vida. Yo me envuelvo, yo me arropo en esa palabra y no suelto esa palabra hasta que se cumpla. Y con la fe la estoy atrayendo, la estoy atrayendo, la estoy atrayendo. Porque el Santo habló. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Salude a su vecino, a su hermano y pregúntale, ¿qué tan involucrado tú estás en la palabra que Dios te dio? Dígale, me dejaron solo. Yo no sé tú, pero yo estoy involucrado de lleno en lo que Dios me dijo. Es decir, que tú serás de los primeros que verás su cumplimiento. ¿Me dejaron solo? Ustedes serán testigos. Aleluya. El cielo y la tierra serán testigos y todo el pueblo de lo que Dios dijo. Y que mira a Isaías, a Jeremías. Wow, a Jeremías le preguntó, Jeremías, dime qué tú ves. ¿Qué tú ves? Imagina que Dios te pregunte a ti, dime qué tú ves. Y él le dijo, veo una vara de almendro. Y él le dijo, bien has dicho, porque yo apresuro mi palabra. Y Dios te dice en esta noche, Él apresura su palabra. El árbol de almendro, aun cuando es invierno, comienza a florecer. Es el primer árbol que comienza a florecer. Y cuando Jeremías tuvo la visión, él le pregunta a Jeremías, dime qué tú estás viendo. Y él le dijo, yo veo una vara de almendro. La vara de Aarón era una vara de almendro, por eso reverdeció. Porque Dios le escogió. Porque el almendro Dios no lo desecha, no lo deja solo, sino que lo escoge. Y cuando Dios lo escoge, entonces florece. Yo no sé cuántos necesitan que Dios apresure su palabra. Si no es contigo, ok, pero yo necesito que Él la apresure. Y para mí la apresuró. Yo estoy loco de contarle un testimonio, pero todavía. Ay. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Aleluya. Puede tomar asiento. Damos la más cordial bienvenida a todos los hijos de la casa que vinieron. Usted bienvenido, mire, usted bienvenido en su casa. No solamente la visita, usted es bienvenido en su casa. También las personas que están conectadas a través de las redes sociales son bienvenidas.
Y Dios tiene una palabra no para tu vecino, para ti. Esta palabra de hoy es personal. Ay, 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 ay. Y así que yo espero que usted esté listo, que cada uno esté listo, porque Dios trae una palabra para nosotros especial. Y el tema, wow, poderoso Dios. El tema de esta prédica, se lo voy a decir después que leamos. Quiero que me acompañen en su Biblia, el segundo libro de Reyes, capítulo 13, verso 14 al 19. Segunda de Reyes, capítulo 13, versos 14 al 19. Y leemos la palabra en el nombre de Jesús. Y dice así la palabra del Señor. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre la mano del rey. Aleluya. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Samaria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Bendito es el Señor y bendita es su palabra. Y el tema de esta prédica es: golpea la tierra otra vez. Diga conmigo: golpea la tierra otra vez. Así que lo que nosotros acabamos de leer, estamos frente a un escenario poderoso, un escenario profético, porque un profeta está muriendo, pero Dios sigue hablando. Comienza diciendo el versículo 14: Eliseo se estaba muriendo, pero Dios seguía hablando. Me dejaron solo comenzando. Yo pensaba que... Entonces estamos en un escenario poderoso donde el profeta, dice la palabra, que estaba muriendo de la enfermedad ya que murió. Y vino el rey y clamó y le dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Es decir, que tuvo un clamor hacia él. Lo que quiero compartir con cada uno de ustedes y las personas que están conectadas también, la vía del internet, es que la instrucción profética te da dirección, pero tú necesitas perseverar. Yo se lo voy a repetir. La instrucción profética te da una dirección, te da las coordenadas, pero tú necesitas perseverar en eso. Este rey llamado Joás tenía la dirección divina, pero no tuvo intensidad. El profeta le dijo: lo último, golpea la tierra. Él recibió la dirección. Fíjese que cuando leímos que el profeta Eliseo le dijo: toma tu arco
Y él lo tomó en sus manos, y encima de las manos de él, Eliseo el profeta tomó el arco. Es decir, es algo que yo te estoy instruyendo, pero tú necesitas tocarlo. Yo te voy a dar las órdenes que tú necesitas, te voy a dar la palabra profética, pero tú necesitas perseverar. No te puedes cansar, no te puedes rendir. Necesitas perseverar en lo que Dios te dijo. Dios le está diciendo a alguien en esta noche: tienes que perseverar en la palabra. No te puedes cansar, no puedes soltar, porque algo está a punto de suceder. Entonces, de aquí yo aprendo que la unción se transfiere, pero tú eres responsable de mantenerla. Wow. Te pueden impartir, te pueden enseñar, te pueden encaminar, pero de ti depende de que se mantenga. De ti depende de cuánto dure. La presencia del Espíritu Santo visitó tu casa, pero de ti depende de que se quede allí. De ti depende de que la paloma no salga volando. De ti depende de que ella se quiera quedar, porque la paloma se queda donde no hay movimiento brusco. La palabra dice que la paloma reposó sobre Jesús. Y esta ave llamada paloma se espanta de lo más mínimo. Pero dice que la paloma reposó sobre Jesús. Porque yo sé que Jesús, todo su caminar, Él se dirigió, se condujo o se manejó de una manera de que la paloma nunca se aparte. El cielo se abrió, el Padre habló, descendió el Espíritu Santo, pero Él lo mantuvo arriba. Tú tienes que mantener lo que recibiste. Me dejaron solo, yo voy a seguir predicando. Entonces, la unción se transfiere, pero tú eres responsable de mantenerla. Eliseo puso sus manos sobre él, pero él debía actuar, porque él le dijo: tira el arco. Yo no lo voy a tirar por ti, tíralo. Le dijo: abre la ventana hacia el oriente. Más adelante vamos a explicar qué significa el oriente. Y él la tiró y le dijo: así serás, saeta de salvación y saeta de Jehová tú serás. Porque Dios siempre está dispuesto a dar más. Nosotros somos que lo limitamos. Dios siempre está dispuesto a dar más. Y algo que yo aprendí, que la insistencia, la perseverancia activa lo sobrenatural. Esperar, saber esperar, pero esperar con fe, con intención, con intensidad, activa algo que antes no sucedía, comienza a suceder. Entonces Dios te da la palabra, pero necesitas actuar. Dios me dio una palabra en diciembre del año 2023, faltando 3 días para acabarse ese año. Y Él me decía: veo la palabra ejecución. Él me llenó de palabra, pero yo tuve que ejecutar. Yo tuve que accionar. Porque si Dios te dio la palabra, tú tienes que moverte, tienes que arroparte de esa palabra. Y hasta que usted no vea el cumplimiento, no te puedes cansar. El rey Joás, nosotros acabamos de leer, él estaba buscando dirección, pero él no entendía que estaba frente a una atmósfera profética de transferencia. Yo le decía al Señor: pero ¿qué está pasando con este rey? Porque él tenía miedo de los enemigos. Si usted lee el capítulo 12 de Segunda de Reyes, habla de que Joás anduvo todo su reinado en Judá delante de Dios bien. Dice la palabra que habían grietas en el templo. Yo no quiero hacerlo tan extenso, pero tengo que decirle eso para tener contexto. El capítulo 12 de Segunda de Reyes habla de que habían unas grietas en el templo. Y él propuso, el sacerdote Benaía, Joiada, era el sumo sacerdote de ese tiempo cuando estaba reinando Joás. Y él dijo: miren lo que vamos a hacer.
la ofrenda que está entrando aquí, vamos ahora a abrir otra arca y ponerla en el templo. Y cuando traigan el dinero que traigan, vamos a reparar las grietas. Así fue que él empezó. Ya usted puede entender de este rey que estamos hablando. Entonces, en ese momento, cuando está frente al profeta Eliseo, él no sabía que estaba en un momento de una transferencia espiritual. Es decir, que el profeta solamente le iba a dar la instrucción, pero no lo iba a acompañar. En ese momento, Dios estaba midiendo, probando el corazón de un rey. ¿Usted sabe cómo lo estaba probando? A través de la instrucción de una palabra sencilla. Porque Dios te prueba a ti, me prueba a mí a través de la instrucción de una palabra sencilla. Y muchas veces la persona, la instrucción de una palabra sencilla no le hace caso, la tiene al menos. Pero Dios te está probando cuando te dan una instrucción sencilla. Pero que eso, yo pensaba que lo que me iban a poner era como algo más, que me iba a involucrar. No. A través de la instrucción sencilla está oculto algo eterno, algo sobrenatural. Yo sé que lo vamos a entender en un par de minutos. Presta atención a la instrucción sencilla y usted verá. ¿Por qué? Porque algo sencillo esconde algo eterno. Y puede ser que tú no te estés dando cuenta. Porque a veces en lo sencillo, no estoy hablando de simpleza, estoy hablando de algo sencillo, sin mucha vuelta. Porque a veces en lo sencillo hay una revelación poderosa que se desata con una obediencia intencional. Te pierde la revelación porque no obedeciste. Te pierde la riqueza, te pierde la manifestación porque no hiciste caso a lo sencillo. Y si no manejamos lo sencillo, ¿cómo podemos manejar la profundidad? Yo voy a seguir predicando entonces. Un consejo sencillo, si tú lo sabes aplicar, te puede ayudar para tu vida completa. Si usted recibe un consejo con humildad y usted lo aplica, mire, te puede servir para la vida completa. Escúchenme los jovencitos, las jovencitas, los adolescentes, los jóvenes más adultos. Si usted presta atención a los consejos y lo aplica, te puede funcionar para toda la vida. Escuchen. Entonces, este rey estaba acostumbrado, porque los reyes eran entrenados en la guerra. Él estaba acostumbrado a utilizar las saetas para lanzarlas, pero en esta ocasión el profeta le dijo: primero lánzala, tira. La tiró. Y él dijo: vuelve a coger una saeta. Y le dijo: golpea la tierra. Todo iba bien hasta ahí, hasta que el profeta le dijo: golpea la tierra. Una instrucción sencilla, y él se cansó rápido. Yo voy a seguir predicando. Vamos, dile a alguien: golpea la tierra otra vez. ¿Te cansaste ya? ¿Te cansaste comenzando? Tienes que golpear la tierra otra vez. Aunque la instrucción sea sencilla, aunque el consejo sea sencillo, aunque la palabra profética sea sencilla, tienes que golpear y no te detengas. Dice el verso 15, voy a leer verso 15, 16, verso 18. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Y tomó él un arco y unas saetas. Luego le dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y él puso su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. El verso 18 le dice: y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego el rey de Israel las hubo tomado. Le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. El profeta, como portaba la palabra de Dios, la voz de Dios en la tierra, él quería probar la fe de este rey.
porque este rey golpeó 3 veces y se detuvo. Y lo que me llama poderosamente la atención es que cada palabra profética que Eliseo dio, habló, que está registrada en la Biblia, él utilizaba cantidad de veces. Él utilizaba números. A Naamán le dijo: sumérgete 7 veces en el Jordán. A la tsunamita le dijo: vete a tierra de los filisteos 7 años. Él utilizó palabras específicas. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Naamán lo mandó a sumergirse 7 veces en el Jordán. A la tsunamita le dijo que dentro de 1 año abrazaría un hijo, y luego la mandó a habitar en la tierra de los filisteos por 7 años. Pero en esta ocasión no había número, no había límite. Usted todavía no lo estamos entendiendo. En esta ocasión no había límite. Es que si Dios no te dijo cuándo va a ser, tú tienes que golpear hasta que el asunto suceda, porque en Dios no hay límite. Tú quieres que te diga 7 años, pero 7 años pasan rápido. En Dios no hay límite. En Dios no hay límites. Entonces, Joás reconoce en Eliseo lo que Israel realmente tenía como defensa. Escuche esto. Cuando el rey Joás va donde el profeta, le dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, él reconoció que la defensa del pueblo no era la artillería que ellos tenían de cuántos caballos. Él entendía que era la voz profética. Por eso antes de la guerra fue a visitar al profeta, porque no importaba cuántos carros, cuántos caballos tenían ellos, él sabía que su sistema de defensa era la voz profética, la palabra de Dios. Cuando tú entiendas que tu sistema de defensa, de protección, es la palabra que salió de la boca de Dios, es la voz profética, tú vas a ver resultados diferentes. No te puedes amparar en lo que tienes ni lo que has aprendido, sino en la palabra profética de Dios. Eso es muy importante, que este rey reconoció que en ese profeta estaba lo que a ellos lo defendía, que era la voz profética. No eran los caballos, no eran los ejércitos, era la voz profética. Diga conmigo eso: no eran los caballos, no eran los ejércitos, era la voz profética. Porque tu mayor respaldo no es lo visible, es lo que no se ve. Tu mayor respaldo no es lo que tú tienes y puedes llegar a tener, es lo que Dios dijo. Eso es lo más grande que tenemos, que es su palabra. Y de aquí, leyendo y parafraseando, yo puedo entender, y meditando la palabra, que él recibió la palabra. El profeta Eliseo puso sus manos sobre las manos de él, pero él debía de accionar. Él necesitaba hacer algo antes de ir a la batalla, porque accionar no es ir a la batalla, es accionar a la voz profética. Es decir, la unción se imparte, pero la acción es tuya. Voy a seguir predicando. Entonces el profeta pone sus manos sobre el rey. Esto significa que era una transferencia espiritual que el rey en ese momento no entendió, porque antes de golpear la tierra, el profeta puso las manos en la mano de él. Entonces luego le dice: tira. ¿Por qué? Porque Dios te da dirección, Dios te da cobertura, Dios te da la palabra, pero tú tienes que accionar, tienes que moverte. Pero no moverte en tus quehaceres, lo que tú estás acostumbrado a hacer, es moverte según la palabra que Dios te dijo, moverte en la palabra profética. Porque quizás la gente dice: pero Señor, yo me muevo, yo he hecho cosas, pero quizás no te has movido conforme a la palabra que recibiste. Yo
tengo para decirle que la unción no reemplaza tu responsabilidad. Por más unción que haya, hay que ser responsable. Y cuando una persona es responsable, se mueve en un asunto profético y acciona de acuerdo a la palabra que recibió. De hecho, cuando tú reconoces la unción, cuando tú honras la unción, entonces funcionas en ella y eres responsable. Aleluya. Bendito es el Señor. Entonces, cuando obedeces a Dios, cuando tú honras la voz de Dios, vas a disparar en la dirección correcta. Vas a golpear en la dirección correcta. Porque una cosa es escuchar la voz de Dios y otra es honrar su voz, honrar su dirección. Una cosa es leer la palabra de Dios, un asunto es escuchar la palabra de Dios y otro asunto es honrar su palabra. Entonces, cuando se combinan este asunto de que tú escuchaste su palabra, tú honraste su palabra, honraste la unción, entonces vas a golpear en la dirección correcta. Usted no sabe, lo más triste es que nosotros estemos dando golpe al aire, que ni siquiera sepamos para dónde vamos, porque la palabra dice en Proverbios capítulo 29 verso 18, porque sin palabra profética el pueblo se desenfrena. Es decir, no hay dirección, porque la palabra profética que trae el Espíritu Santo funciona como un GPS. Que el apóstol Pablo quiere entrar en un lugar, pero el Espíritu se lo impidió porque había una necesidad en otro lugar que él tenía que ir. Entonces eso es lo que hace la voz de Dios. Se convierte como un GPS que entonces dirige lo que tenemos que hacer. A veces pensamos que hay negocios que tenemos que hacer y pensamos que eso es lo que nos va a dar resultado, pero la voz de Dios, el Espíritu Santo dice: todavía no es eso, todavía no, tienes que hacer esto primero. Y si tú ignoras esa voz, puedes llegar a cometer un error. Wow, lo dañé. El profeta le dijo: abre la ventana hacia el oriente. ¿Qué significa en este escenario que él abra la puerta hacia el oriente? El oriente significa origen, lo eterno, lo que Dios establece, pero desde el principio. Por eso la palabra siempre habla acerca del oriente. Del oriente. Es que ahí Dios estableció en el principio, desde antes. Y el profeta le dijo: abre la ventana hacia el oriente. No era solamente algo geográfico, no era algo figurado, no era solamente algo profético. Era que necesitaba el profeta que el rey se alineara con lo que Dios había dicho. Tú necesitas alinearte con lo que Dios dijo. Porque yo leyendo también, yo aprendí que no todo el esfuerzo produce una victoria. Dos boxeadores se entrenan, duran meses preparándose para una pelea, pero solamente uno gana. Los dos se esforzaron, pero no ganaron los dos. ¿Cuántas personas vemos esforzándonos, pero no estamos ganando nada? Así que no solamente vale de esfuerzo. Dile al que está a tu lado: no solamente vale el esfuerzo, lo que vale es estar alineado a la voz de Dios. Aleluya. El asunto de golpear la tierra, golpea la tierra otra vez. El rey golpea la tierra 3 veces y se detiene. Esto es un acto profético. El problema no fue, aquí no hubo desobediencia. Usted sabe lo que pasó aquí: faltó intensidad. No hubo desobediencia, pero faltó intensidad.
El límite no estaba en Dios, el límite no estaba en profeta, estaba en las manos del rey. Tú sabías que en ocasiones el límite no está en Dios, no está quien te dio la palabra, está en tus manos, pero tú no lo sabes. Es que depende de ti, muchas veces depende de ti. Usted dirá, no, pero Dios no es soberano, Dios es poderoso. Dios te da participación, como se la dio este rey. Bendito el nombre del Señor. Y usted sabe qué pasó cuando este hombre se cansó, obedeció, pero no hubo intensidad. El profeta se enojó. ¿Por qué el profeta se enojó? Porque Joás limitó lo que Dios quería hacer. Dios quería hacer más, pero él lo limitó. No limite a Dios. No limite a Dios. Yo no sé si usted sabía, pero hay personas que obedecen, pero limitan el resultado. ¿Usted sabe por qué? Por cómo accionan. No entendimos, yo sé que no, pero se lo voy a explicar en dominicano. Hay personas que obedecen, pero limitan el resultado por cómo accionan, cómo se conducen. Yo sé que no vamos a entender, porque Dios le había declarado una victoria total. Le dijo cuando lanzó la saeta: vas a derrotar a los sirios hasta consumirlos. Escuche. Y el profeta quizás dijo: ok, déjame, te gozaste, recibiste la palabra, dijiste amén. Entonces ven, vamos a llevarte a otro escenario. Lo que él estaba acostumbrado a hacer era lanzar la saeta. Y él le dijo: ok, toma otra saeta en tu mano, ahora golpea la tierra. Lo que él estaba acostumbrado a hacer le trajo un escenario diferente. Si hubiese sido yo, le digo: pero profeta, las saetas no se usan para golpear. Vamos a buscar una mandarria, un hacha, pero no vamos a utilizar una saeta. El profeta quería desprender en él una estructura que estaba acostumbrado a hacer algo, pero Dios quería hacer algo más. Quizás tú estás acostumbrado a hacer algo, pero Dios quiere hacer algo más. Suelta esa costumbre y alíñate a la voz de Dios. Quizás lo que él estaba acostumbrado a hacer, Dios lo mandó a hacer otra cosa, y por eso limitó a Dios. No es que Dios tiene límites, pero lo limitó con su accionar. Obedeció, pero se quedó corto. Como muchas veces de nosotros nos quedamos cortos en la intensidad, cómo hacemos las cosas para Dios. Yo me metí en problemas serios ya. Ahora yo te pregunto, dime, ¿tú vas a ser como Joás? ¿Te vas a cansar o vas a golpear hasta que suceda? Yo te pregunto, ¿tú vas a ser como Joás? ¿Tú te vas a poner extraño en un escenario profético o tú vas a golpear la tierra aunque te digan loco? Mire, ese tiene 10 años pidiendo lo mismo. Él tiene tantos años creyendo lo mismo. Se le murió fulano, se le murió y la gente diciendo, pero él tiene tanto tiempo esperando. Es que no, pero que él tiene tanto tiempo esperando y creyendo. La gente del barrio diciendo, los vecinos, aún los hermanos de la iglesia pensando, no, si ella tiene 15 años esperando eso, ella tiene tantos meses esperando eso, pero tú no puedes estar escuchando eso. No haga como Joás, que se cansó. Tú te vas a llevar de los comentarios. Tú le vas a dar más validez a lo que diga el hombre que lo que Dios dijo. Yo voy a seguir golpeando, aunque parezca extraño, aunque parezca raro. Yo voy a seguir golpeando, porque el testimonio viene. Porque el testimonio viene. Y solamente los que perseveraron van a testificar. Ah, no, sí, porque todavía no, si esa es más, hasta le ponen el nombre a esa persona por cómo se comporta creyendo lo que Dios dijo. Es mejor que me pongan el nombre del que le cree mucho a Dios y no ha visto nada, porque hay un día que
que va a llegar su cumplimiento. Viene un día que va a venir el cumplimiento. Dígale que está a su lado, hay un día que viene el cumplimiento. Y no está lejos, no está cerca. Está cerca, está cerca. Bendito el nombre del Señor. Entonces ya yo sé que tú no vas a ser como Joás, que golpeó, pim pam, se cansó. O no sé que se cansó, sino que lo dejó de hacer. Porque muchas veces no es cansancio, es que no hay motivación. Porque a veces necesitamos ver para creer, pero no. El propio Jesús dijo: bienaventurados los que creyeron y no vieron. Santo el nombre del Señor. Entonces, fíjese que yo le estoy hablando cuando una persona obedece en parte, pero luego termina haciendo algo que va contrario a lo que Dios dijo. Y hubo un rey. Dios le dio una palabra en Deuteronomio 25 al pueblo de Israel y le dijo: borrarás la memoria de Amalek hasta no quedar ninguno para siempre. Dios le dio una palabra al pueblo antes de entrar en la tierra prometida. Le dio una palabra y hubo un rey que Dios le dio la oportunidad de cumplir esa palabra profética. Ay. ¿Y usted sabe qué pasó? Ese rey no hizo caso a la instrucción profética. Mire, vamos a leer Deuteronomio capítulo 25, versos 17 al 19, rapidito. Deuteronomio 25, 17 al 19 dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Porque este espíritu persigue cuando Dios te saca de la esclavitud a la amplitud. Cuando Dios te ensancha, cuando tu tienda se ensancha, cuando tú sales de la estrechez rumbo a la tierra prometida, este espíritu persigue. Él le dice al pueblo: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Y el propio Dios está diciendo: no lo olvides. Y la Biblia habla en el libro de Éxodo 17 de que Amalek atacó a Israel cuando estaban en Refidim. Así dice la palabra. Cuando estaban al punto de entrar al Sinaí, ahí fue donde vino Amalek. Lo atacó, pero no de frente. Atacó por detrás, porque en un pueblo, en un ejército, los más fuertes, los guerreros, los levitas, los sacerdotes van adelante, y en la parte de atrás la persona más indefensa, los débiles. Entonces Amalek atacó por detrás a los débiles, a los cansados, a los rezagados, porque Amalek ataca cuando tú estás vulnerable y desconectado. ¿Qué representa Amalek? Representa la duda, representa la frialdad espiritual. Usted sabe qué representa Amalek. Representa esa voz interna que cuestiona lo que Dios dice. Esa voz que cuestiona todo el mover profético, lo cuestiona. Cuestiona los actos proféticos. Todo eso que cuestiona en el interior de la persona, eso es Amalek. Me dejaron solo. Amalek representa lo que se opone al cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. Él no quiere que
se cumpla lo que Dios te dijo. Por eso Él viene a atacar, pero viene a atacar por la parte más débil. Amalek no quería que el pueblo llegara al Sinaí, donde iban a recibir la revelación de los mandamientos. Y Deuteronomio 25:19 dice: borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Este asunto no es un odio hacia Amalek, era un juicio divino. ¿Usted sabe contra qué? Contra algo incompatible con la naturaleza de Dios. ¿Usted quiere saber qué es incompatible con la naturaleza de Dios? La duda y la incredulidad. Lo dañé. Pueden cerrar la puerta. Lo que es incompatible con su naturaleza, Él quería arrancarlo del pueblo. Esta gente vinieron, atacaron a Israel y se mezclaron. Pero Él le dijo: cuando ustedes estén cómodos, en mi palabra, cuando ustedes estén cómodos, cuando hayan descansado de pelear tanta guerra, borren esta gente. Pero dice el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 2 al 3, verso 7 al 9 y el verso 11, rapidito. Primera de Samuel 15, verso 2 al 3 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dice el verso 7: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Sigue diciendo: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Dice el verso 11: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. El asunto es que Saúl, no solo desobedeció, sino que permitió que la simiente de Amalek siguiera viva, cuando Dios había dicho una promesa, una palabra, que lo destruyeran completamente. Aquí hay dos instrucciones proféticas. El primero, el profeta Eliseo le dice lo que va a pasar a Joás. Este hombre se cansó y se detuvo. El profeta Samuel le dice a Saúl lo que va a hacer: destruya a Amalek hasta no quedar ninguno, no le perdone la vida a ninguno de ellos. Pero él entonces prefirió que hacer: matar a lo más feito y preservarle la vida a lo más hermoso. Escuche, lo que pasa es que Saúl no sabía que lo que tú no eliminas completamente vuelve y se levanta más para adelante. Hello. Lo que tú no eliminas vuelve a levantarse. El profeta Samuel confronta a Saúl y le dice: ¿se complace Dios tanto en sacrificios como en obedecer? Porque Saúl oyó la instrucción profética, pero no ejecutó correctamente. Por eso le decía hace un rato: dile a alguien, no basta solo con escuchar, tienes que ejecutar. Y no es escuchar a medias, es escuchar y hacer lo que Dios dijo. Se mantuvo flojo. Saúl dijo, escuche lo que dijo Saúl: guardé lo mejor para sacrificio. Dios no le había pedido sacrificio. Dios le había pedido que obedeciera.
Yo me imagino ese escenario. Eso suena muy espiritual, pero es una rebeldía disfrazada. Yo voy a obedecer en parte lo que me dijeron, pero voy a hacer lo que me parece. Me dejaron solo. Es que la palabra, la voz profética de Dios, hay que obedecerla y ejecutarla completamente, a totalidad. Porque cuando hacemos las cosas como se nos parece o como entendemos, hay una rebeldía disfrazada de obediencia. Porque cuando aparente queremos hacer más, estamos dañando el mandato que Dios nos dio. Bendito Dios. Dice, cuando ya le dijo que yo guardé de que lo mejor para el sacrificio, el profeta Samuel le dijo, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y yo meditaba en esa palabra y yo decía, Señor, ¿cómo es este asunto? Si Dios da una palabra o un mandato y yo lo llevo o pongo mi criterio o lo que yo pienso por encima o en primer lugar de lo que Dios me dijo, ya eso es una idolatría interna, que estoy poniendo en primer lugar lo que yo entiendo, lo que me parece a lo que dice su palabra. Usted no sabe la cantidad de gente que hacen las cosas cuando la entienden. ¿Y usted no cree que Dios tome eso en cuenta? Me dejaron solo lo de ayer. No, que cuando yo entienda, yo lo voy a hacer. A Dios no se le entiende. Por eso la palabra habla de Abraham, que Abraham no tenía que ver si entendía a Dios o si él obedecía a lo que Dios le dijo. Entonces, mucho tiempo después de este suceso de Saúl, Amalek, en el tiempo de Esther, se levantó un hombre llamado Amán. Estoy todavía con el leproso, Dios mío. Se levantó este hombre llamado Amán, que era descendiente de Amalek. Y por Saúl no destruirlo, él se levantó contra el pueblo. Porque lo que tú no destruyes hoy, más para adelante se levanta y te persigue. Pero no solamente te persigue a ti, sino que va a perseguir a tu fruto, a tu descendencia, porque no lo destruiste. Me dejaron solo, yo voy a seguir predicando. Entonces, lo que Saúl no destruyó en Amalek, volvió como una amenaza generacional para el pueblo de Israel cuando estaba Esther. Porque Amalek hoy no es una nación. ¿Usted sabe lo que es Amalek? Es la duda constante. Es la carencia de identidad. Es el desgaste espiritual sin llegar a ningún lado. Es la frialdad de tu fe. Eso es lo que provoca Amalek, que tu fe sea débil, que tú no creas la palabra de Dios. Porque usted sabe cómo es que él crece, esa influencia crece internamente. Bendito Dios. Lo que me impresiona de Dios es que Dios no pidió que sobrellevaran a Amalek. Entiendan a Amalek, sobrellévenlo. No, Dios le dijo que lo erradique. Porque a Amalek no se le pasa paño tibio en buen dominicano. A Amalek no se le pasa la mano por la cabeza. A Amalek no se le tiene compa. Hay que sacarlo, hay que erradicarlo por completo.
Porque si no, más para adelante va a seguir debilitando la fe. La pregunta es, ¿qué pasa si tú no lo haces? ¿Usted sabe qué pasa si tú no lo haces? Él se queda escondido, crece con el tiempo y regresa más fuerte. Wow, pero este mensaje profético como que se dañó. ¿Qué pasa si tú no lo haces, si no lo erradicas? Él se queda escondido, crece, se alimenta y se levanta más fuerte. Por eso hay veces que usted entiende que la guerra como que es más fuerte. Ayúdanos, Señor. Hay una diferencia entre lo que es frialdad y lo que es pasión. Diga conmigo, frialdad y pasión. El rey Joás cumplió la instrucción, pero no la ejecutó con fuego, con fervor. Una cosa es que usted escuche la voz de Dios, la palabra de Dios, el mensaje, lo que Dios te dijo a ti personalmente, y otra cosa es cómo tú ejecutes lo que Él te dijo. Cómo ejecutes lo que Él te dijo. Porque al rey Joás le faltó persistencia. Pero ok, vamos a aclarar que el rey Joás fue donde el profeta Eliseo, en buen dominicano, él hizo su diligencia. Él se movió. Él lloró, dice la palabra que lloró. Él tenía como sensibilidad espiritual. Y él siguió las instrucciones, pero le faltó persistencia. Y lo que yo aprendí y lo quiero compartir con ustedes es lo siguiente: que cuando no hay persistencia, no hay pasión, no hay fuego, cuando la persona recibe la palabra, eso significa que no discierne el peso del momento profético. Yo se lo voy a repetir. Cuando usted no hay pasión, no hay fuego, no hay fervor, y no estoy diciendo euforia, no estoy diciendo que la gente hable fuerte, no estoy diciendo cuando no hay intensidad en lo que Dios habló de ti, cuando no hay seguridad, es que tú no disciernes el momento profético o el peso del momento profético. Y el Espíritu Santo me decía una palabra o una frase, y la palabra que él me decía era sentido de urgencia. En un ambiente profético hay que tener sentido de urgencia, porque es una ventana de los cielos se abrió y hay que aprovechar eso, hay que agarrar esa palabra. Por eso hay cosas que suceden con unos y con otros no, porque unos cargan sentido de urgencia y otros no cargan sentido de urgencia. Ay, pero el pastor si está apurado. Si yo tengo un sentido de urgencia, que la palabra de Dios se cumpla sobre mi vida. Yo no sé tú, pero yo tengo un sentido de urgencia, porque cuando hay un ambiente profético hay que tener, Dios mío, sentido de urgencia. Diga conmigo, en un mover profético hay que tener sentido de urgencia, hay que tener ganas, las cosas tienen que suceder, las cosas no pueden seguir igual. En esta casa las cosas no pueden seguir igual. Hay un sentido de urgencia para que Dios se manifieste, hay un sentido de urgencia para que la gente se sane, hay un sentido de urgencia para que la gente se salve. No puede seguir igual. Mi vida no puede seguir igual porque tengo un sentido de urgencia. Miren, un atleta se conoce por cómo juega, cómo trabaja
¿Se conoce el sentido de urgencia que tiene? Y el sentido de urgencia no tiene que ser el más talentoso, sino cuánto lo quiere. Y Dios te pregunta en este día, ¿cuánto lo quieres? Es que no es el más talentoso que Dios escogió, sino cuánto lo quieres. Y yo le digo al Señor, sí, yo lo quiero, yo lo quiero. Hay un sentido de urgencia, como Él camina, como Él habla, como predica, como adora. Hay un sentido de urgencia. Hay un sentido de urgencia. Por eso la prédica es golpea la tierra otra vez. Hay sentido de urgencia, es urgente, golpea la tierra otra vez. Mientras la gente todavía está conectada al 2019, de que todavía el año 2019, el 2020, han pasado 6 años y la gente con la mentalidad todavía por allá. Estamos en el 2026, rumbo al 2027, 28, y hay gente con sentido de urgencia. Dice, Dios mío, hay palabras que todavía yo no he visto el cumplimiento, pero ahora voy a ser diligente. Hay una urgencia en mí para que se cumpla esa palabra. Bendito el nombre del Señor. Dígale a alguien, hay que tener sentido de urgencia. Porque en el reino no es solo hacer, es como lo haces. Me dejaron solo. En el reino no es solo hacer las cosas, es como lo haces. Ay, Dios mío. Orar sin intensidad. Escuche esto: orar sin intensidad, servir sin entrega, creer sin expectativa, produce resultados limitados. Las peticiones se reparten, pero la gente no hay un sentido de urgencia para que se cumplan. Nadie va a querer más por ti que tú mismo. Así que deja de entregarle a otro que crea por ti. Tienes que moverte. Tienes que moverte. Dile al que está a tu lado, tienes que moverte. Tienes que golpear la tierra otra vez. Aunque te digan loco, golpea la tierra. Yo voy a seguir golpeando. Yo voy a seguir golpeando. Voy a seguir golpeando. Voy a seguir golpeando porque voy a ver. Yo seré de los próximos en testificar. Te pregunto a ti. Te pregunto a ti. Tú también dices conmigo, yo seré de los próximos en testificar. Porque perseveré golpeando la tierra. Aunque parecía loco, aunque mis hijos estaban de tal forma, aunque mi matrimonio estaba de tal forma, aunque mi negocio estaba de tal forma, aunque lo que Dios me entregó parece que se me estaba quitando, pero hay un sentido de urgencia. Eso es lo importante de discernir el mover profético. Porque cuando se abre esa brecha hay que ser diligente y tener urgencia. No es un asunto de emoción. No es un asunto de euforia. Es un asunto que cuando se abre una ventana. Ahora pregúnteme, ¿cuál es esa ventana? En el libro de Jonás dice que en cuestión de una noche el Eterno plantó una calabacera y creció y le dio sombra al profeta. El asunto es que eso sucede en la eternidad. Las cosas que toman mucho tiempo, Dios las acelera. Me dejaron solo. No sé si usted me está entendiendo. Todavía no. Para que me entienda un poco más. En Génesis capítulo 1 dice que Dios dijo: produzca la tierra hierba verde. Dice la palabra: produzca la tierra hierba verde, semilla. Dios habló de semilla. En el capítulo 1 necesitaba tiempo de que la semilla adentro muriera, germinara y creciera. Pero en el capítulo 2 habla de que antes que los árboles y las plantas fuesen en la tierra, Él las trajo y las plantó ya grandes.
Por eso yo vengo a decirte de parte de Dios, hay cosas que comienzan con semillas y hay otras que comienzan ya grandes. Me dejaron solo. Hay cosas que yo pregunto, ¿se puede correr? No, pero corra con sentido de urgencia. Corra como que el tiempo se está acabando. Por eso hay cosas que comienzan con semilla, con una siembrita. Comienzan cuando tú no tienes fuerza. Comienzan cuando tú no tienes, pero tienes fe. Hay cosas que comienzan pequeñas. Hay cosas que comienzan diminutas, pero hay otras que comienzan grandes. Wow. Bendito el nombre del Señor. En un mover profético, en un escenario profético, hay que tener sentido de urgencia. Por eso el rey Joás dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Él sabía dónde estaba clamando, pero dejó de golpear. Porque a veces no es el cansancio, es que Amalek produce un desinterés. Es que esa voz interna te va a decir: tú todavía estás creyendo eso. Pero hoy tú le vas a cortar la cabeza. Y no solamente cortarle la cabeza, sino que lo vas a arrancar de raíz. Y de tu familia tú lo vas a sacar. De la iglesia tú lo vas a sacar. Y le vas a borrar la memoria. En el nombre poderoso de Jesús. Entonces, cuando se ora y no hay intención, cuando se sirve a Dios pero no hay entrega, cuando usted cree pero todavía usted cree como muy débil, sin expectativa, todo eso es bueno, pero produce resultados limitados. Porque no todo el tiempo vamos a orar con intensidad, no todo el tiempo vamos a servir con ese fervor, pero resultados limitados. Escuche. Y hay momentos, como le decía al principio, cuando Dios libera una palabra, pero su manifestación depende de tu respuesta. Su manifestación, su intervención depende de tu respuesta. Como dice Marco Bruno, y mi respuesta es adorar. Entonces Dios te da la participación en ese escenario profético, porque Él quiere ver en ti ese sentido de urgencia. Pregúntenle a Ana si no había sentido de urgencia. Me dejaron solo. Pregúntenle a Raquel si no había sentido de urgencia. Pregúntenle a Abraham si no había sentido de urgencia. Ahora, cuando te pregunten a ti, tú decís: bueno, no. En mí también había un sentido de urgencia para que se cumpla lo que Dios dijo. No es porque Dios esté limitado, sino porque Él decidió trabajar contigo para que te aprendas a mover en los escenarios proféticos. Bendito el nombre del Señor. Dios no es limitado. Tú limitas a Dios. Por eso Dios te dice hoy: golpea la tierra otra vez. Golpea en oración. Golpea en fe. Golpea en obediencia. Pero golpea con persistencia. No te detengas. En el tercer intento tienes que seguir. Yo aprendí a través de la Biblia que hay victorias que no se activan con golpe, ni con uno, ni con dos,
ni con 3. Se activan con persistencia. Pregúntele a Josué si cuando Dios le dijo que le diera las vueltas a Jericó, si no había sentido de urgencia. Pregúntenle a ellos si no había persistencia. Por eso dice la palabra, el profeta Isaías, porque los jóvenes flaquean y se cansan. No es que los más jovencitos, los menores de edad, los más jóvenes de edad, no. Las personas inexpertas en estos asuntos proféticos, que se cansan de seguir esperando. Se cansan. Por eso el profeta dice, pero los que esperan en Jehová. Pero los que esperan en Jehová. Yo pregunto, ¿habrán algunos aquí que están esperando en Dios? Están esperando. Diga conmigo, estoy esperando en Dios. No te detengas en el tercer intento. Hay cosas que ya Dios la despachó para ti, pero está esperando tu respuesta. Está esperando tu participación. Quiere ver si estás involucrado en lo que Él te dijo. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Y yo quiero aprovechar este ambiente profético para testificarle algo. Nosotros, cuando hablo de nosotros, voy a hablar de mi esposa y yo. Nosotros, por dirección de Dios y dirección de la pastora de mi madre, ella, tengo que decirlo así para que las cosas, ella nos dio un consejo. Por eso que yo le decía al principio, la sencillez. Hay alguna revelación poderosa en la sencillez. Por eso no se puede menospreciar ni tomar en cuenta al menos. Nosotros estamos en la cobertura del pastor, de nuestros pastores, apóstol Juan Carlos Harrigan y Diana Harrigan. Y nosotros como iglesia Centro de Alabanza, Bendición y Gloria estamos en la cobertura. Y resulta que cuando nosotros acudimos para recibir la cobertura, en ese tiempo yo no podía viajar. Y en ese tiempo no recibí la unción o el ungimiento allá. Luego sí, cuando el pastor vino acá a la iglesia, aquí me ungió. Y lo que quiero decir que yo cargo ese manto pastoral bien fuerte. Este asunto no es, yo cargo ese, es un asunto que yo llego a todos los lugares y quiero resolver todos los problemas. Y los pastores se conocen por eso. Porque mientras la persona, aunque vean la necesidad, no se interesan por solucionar problemas. Y yo aprendí esto de Jesús. Donde quiera que Él iba, solucionaba los problemas. Por eso lo querían. Jesús solucionaba los problemas. Por eso no se siente extraño de que a su alrededor hayan problemas. Es que Él te está haciendo partícipe de algo como Él, para que tú soluciones problemas. Lo que quiero decir que la pastora Ruth Aponte nos dijo a nosotros: ustedes deberían entrar en la cobertura como pastores. Estamos nosotros en la cobertura por bendición y gloria, porque nunca yo he querido nada de que no. Y nos dio el consejo y nosotros nos comunicamos, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Y en cuestión de un mes nosotros recibimos respuesta. Y ya nosotros, mi esposa y yo, estamos en la cobertura como pastores de
Casa de Dios para las Naciones. Yo pensaba que usted iba a aplaudir al Señor. Eso solamente lo hace el Señor. Eso solamente lo hace el Señor. Porque el profeta Daniel le dijo a Nabucodonosor: Dios muda los tiempos y cambia las edades. Lo que para otro tomó mucho tiempo, para el que tiene sentido de urgencia, no va. Yo sé lo que le estoy hablando, pero yo sé lo que al que tiene sentido de urgencia, Dios te pregunta: ¿qué tanto tú lo quieres? ¿Qué tanto tú lo quieres? Tienes que tener pasión, tienes que tener fuego, tienes que tener intensidad. ¿Qué tanto lo quieres? Y se abrió una ventana. Yo le decía el domingo que las cosas se aceleran. Yo sé de lo que le estoy hablando. Las cosas se aceleran. Y el Espíritu Santo me dio una palabra para la iglesia, que iba a empezar a acelerar las cosas. Y para cerrar el testimonio, lo último que se nos ordenó, la instrucción que vino de la cobertura, solamente avisar cuando vayamos a Kansas, recibir la unción y un certificado. Su pastor le está contando un testimonio para que usted se alegre. Lo que yo le estoy hablando, ese proceso, la pastora me lo acuerda, es que eso se toma mucho tiempo. Eso se toma mucho tiempo. Eso se toma mucho tiempo para otro. Pero el que tiene sentido de urgencia, el que tiene la palabra, el que creyó la palabra, no se le toma. Mira, a nosotros fue en cuestión de un mes. Y yo vi a Dios en cuestión de un mes. Por si todavía habían amalecitas comentando: ¿para dónde que ve el pastor? ¿Y qué será lo que Dios tiene? Es que Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Y yo esa palabra, un testimonio, pastora, el martes, ese discipulado fue demasiado poderoso. Yo sentí de parte de Dios servir en la puerta. Desde el inicio yo serví, me puse en la puerta. Todo el que me vio el martes supo. Yo tuve desde el inicio hasta que se acabó, hasta la administración. Y esa palabra sentido de urgencia la recibí en la administración, cuando se estaba gimiendo, llorando. Y el Espíritu Santo me dice: ese clamor es con sentido de urgencia. No, es que ahora yo voy a caminar con sentido de urgencia. Ahora yo voy a creer con sentido de urgencia. Ya basta de las burlas. Ya basta de que la Amalek se esté llenando la boca diciendo: pero todavía él está esperando, todavía él no sabe. No, es que se le acabó ya el relajo, se le acabaron los comentarios. Hay un sentido de urgencia del Espíritu. Y la palabra dice que el Espíritu gime con gemidos indecibles. Yo no voy a preguntar. Yo sé que cada persona tiene un sentido de urgencia para que Dios haga algo.
pero ¿cuál es tu respuesta? No, yo tengo una palabra, sí. No, pero dime tu sentido de urgencia. No, pero que Dios me habló. No, dime cuál es tu sentido de urgencia. Dios declaró la palabra, pero está esperando que tú respondas con mayor intensidad. ¿Usted sabe por qué? Porque no es tiempo de hacer lo mínimo. Estamos acostumbrados a servirle a Dios con lo mínimo, a hacer el esfuerzo en lo mínimo, a orar el mínimo, a creer en lo más mínimo. Es tiempo de obedecer. El tiempo de obedecer a medias se acabó. El tiempo de creer a medias se acabó. Dios quiere que usted le crea de verdad. ¿Quién dice conmigo? Yo no voy a limitar a Dios lo que Él quiere hacer en mí, porque hay un sentido de urgencia. Hay un sentido de urgencia.